Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo y prestar esta atención. Hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior, que era sobre los horarios energéticos del cuerpo. Tiempo del corazón. Ese horario fundamental es de 11 a 13. Entonces, corazón como órgano, ya sabemos todos cuál es su función, de bombear sangre a todo el territorio del cuerpo, pero también tiene otra, el corazón es el jefe, entonces a esa hora es cuando más decisión se toma. Entonces, digamos que es el tiempo más espiritual. Ahí es donde los domingos, por ejemplo, va con más afluencia la gente a misa, por ejemplo. Es un tiempo más cariñoso, digamos así. Y también es donde, cuando las decisiones de las importantes se toman a esa hora. También otra manifestación del corazón es la lengua. Entonces, en ese horario es cuando la gente más habla, y si no, que no lo digan las compañías de teléfono, que a esa hora es cuando más cara ponen la tarifa de precios, ¿no? Entonces, quizá ellos no han estudiado acupuntura o medicina natural, quizá no, o quizá sí, pero a esa hora precisamente es cuando la comunicación entre las personas aumenta considerablemente. Entonces, que este meridiano y este órgano, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo nos va a decir que no es el más, o no lo estamos tratando de una forma más adecuada? Pues se va a quejar con muchos síntomas. De ellos, por ejemplo, pues cara roja, las chapetas malares, ¿no? que nos decían en otras ocasiones. Una lengua seca y muy dura, pesada, mucha sed, calor de corazón, por también debilidad. Persona que habla mucho, de una forma disparatada, podríamos decir. Duelen los ojos, insomnio, palpitaciones, muchas palpitaciones, de tal manera que ese ritmo del corazón va muchas veces loco. También hemos dicho, hacemos un pequeño apartado, que el corazón es el hijo, por medicina de 5 elementos, es hijo de ese hígado. Si ese hígado, por constitución, por mala alimentación, por alguna enfermedad, no pasa suficiente energía a ese corazón, lógicamente este se va a alterar, sobre todo en su ritmo. De manera que podemos estar tranquilos, digamos, a primeras notamos esas palpitaciones que luego intentamos, vamos a ir al médico, que nos asustamos, vemos las palpitaciones, esa opresión, como que no podemos respirar, como está todo como muy duro, ¿no? Entonces vamos al médico o al cardiólogo y automáticamente nos hacen unas pruebas, de tal manera pues nos hacen unos electros y nos hacen otra serie de pruebas y salen en la mayoría de las veces completamente normales. Entonces, claro, ahí nos dan normalmente alguna medicación para tranquilizar. Efectivamente, pues el corazón está nervioso y así se manifiesta. También hay otra, creo que se lo decía en alguna otra ocasión, este corazón ya de por sí nervioso puede ser bastante afectado precisamente por el estómago, que están casi juntos, antes están separados por una barrera, por un músculo, se llama diafragma. Entonces ese estómago tiene una característica entre sus dos curvaduras, menor y mayor, arriba del todo, pues hay una cosita que se llama fundus o cámara de los gases, que al comer muy deprisa, sin masticar, se traga comida y también se traga aire. De tal manera que estas personas así, a menos de que sean nerviosas, etcétera, etcétera, pues están siempre eructando, echando aire que previamente han tragado por su falta de masticación, por su deglución inadecuada al tragar.
Entonces, esta cámara de los gases, al llenarse, obviamente el aire va a la parte más superior, que abajo ya se está llenando de comida mal masticada, ¿no? Entonces, esta cámara va a empujar de una forma mecánica ese diafragma. Sobre ese diafragma descansa sobre todo el ventrículo izquierdo, de tal manera que mecánicamente está excitando a ese corazón, pues dando esa sintomatología, como son palpitaciones y esa opresión en el pecho. También les tengo que decir que ante un caso así, una opresión o que tenemos unas palpitaciones, no podemos pensar, ni muchísimo menos, no tomen ninguna decisión de que esto vaya a ser por unos gases en el estómago. Quiere decir que muchas veces otra patología, sobre todo vascular, y sobre todo en el sentido de que haya estrecheces, infartos o anginas, pues también cursa en ese sentido. Entonces, tampoco nos podemos fiar, sino que tenemos que ir a la persona adecuada para que nos diga o hacer la prueba de una forma contundente para descartar una cosa u otra, porque con eso no podemos enredar, como ustedes comprenderán. Bueno. Entonces, estábamos que ese corazón nervioso se manifestaba de esas formas, de tal manera que agrava de por sí en su función mecánica u orgánica, que es la expulsión de esa sangre, afectando a todas las vísceras y posteriormente todos los horarios que a ellas pertenecen. Después, el siguiente órgano es el órgano del intestino delgado. Su horario energético es de 1 a 3 de la tarde. En este horario, digamos que tienen una característica, que es la hora de comer o hacer el almuerzo. Entonces vuelvo a referirme a los campesinos, digamos así, ¿no? Estas personas tampoco quizás sin saber por qué, sino porque les iba bien, comían muy temprano, a la 1 en punto. Y normalmente yo recuerdo que ellos se llevaban muy poca comida, muy poca, como un tentempié. Entonces, es cierto que, al igual que decíamos en la hora del desayuno, en la hora de estómago, había que comer mucha cantidad y poca calidad. En este sentido, hay que hacerlo al revés, de tal manera que hay que tomar muy poca cantidad de alimentación, sin embargo, mucha calidad en la alimentación, sobre todo proteína. Y pues, bueno, por supuesto que bien masticada. ¿Por qué? Bueno, pues porque así es. Quiero decir que si ese intestino delgado, cuya función orgánica es la de absorber esos nutrientes, se absorbe gracias a sus velocidades. Es un tubo que hace muchas vueltas y luego pues tiene un montón de recovecos y ahí salen como unos filamentos, como unas cosas que chupan, ¿no? Están en contacto íntimo con la sangre, que es precisamente donde van a absorber esos nutrientes para repartirlos para los metabolismos del cuerpo, digamos así. Entonces, ahí no podemos usar o comer mucha cantidad, precisamente porque ahí se va a estancar mucha cantidad de sangre, y eso va a afectar posteriormente a otros órganos o a los horarios de otros órganos que van a venir después, de tal manera que después hay que trabajar. Entonces, no podemos tener mucha cantidad de sangre en el abdomen, porque si no dificulta en la medida en que habrá menos cantidad de sangre en otros territorios, como por ejemplo en las piernas y sobre todo a nivel cerebral. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esa hora es la máxima actividad que hay también de una forma natural del sol. Es decir, que el sol es cuando está más arriba, cuando da con más fuerza, más directamente, para que todos los organismos
de la naturaleza, pues hagan sus funciones con mucha más vitalidad. Entonces, ya nos ha pasado mucho, ¿no? Que cuando después de una comida opípara, a esas horas, pues sentimos como mucha pesadez en el vientre y la cabeza no anda bien en el sentido que estamos como adormilados. El riego sanguíneo en la cabeza, pues no es todo lo fluido y lo grande que debería ser. Y por tanto estamos ya como adormilados y ahora comprenderán ustedes el por qué nosotros inventamos la siesta, quizá. Y es porque comemos mucho. Entonces, el cuerpo, de una forma natural, tiene que estar muy espabilado para, de una forma natural, tener más actividad gracias al sol que está más alto, ¿no? Sin embargo, estamos en una habitación, acostados, bajamos la persiana para descansar. Entonces, eso es completamente inapropiado. Entonces ya también recordarán que intestino delgado junto a vejiga formaban la primera defensa positiva del cuerpo ante cualquier agresión. Si dejamos este órgano con muy poca actividad, con toda la sangre allí recolectada, pues primero se va a afectar él y luego va a afectar a otro órgano que es vejiga, cuyo horario está descrito como de 3 a 5 de la tarde. Más importantes o que están en mayor actividad de este órgano de la vejiga es que almacena la orina, control del miedo, y que es un órgano y un meridiano cuya filosofía, digamos así, en medicina natural es que soporta el 60% de la vida, en plan general. Entonces, hay una palabra que me enseñaron, o una frase, que, digamos, define un poco a este órgano, que en coreano se llama Su Son Hagan, que significa subir agua y bajar fuego. ¿Esto qué querrá decir? Pues ni más ni menos esto de subir el agua, subir fresco, para que esté vientre superior y cabeza fría, y bajar el fuego, el calor, a la parte más inferior, en un sentido ampliamente biológico, porque ya dijimos que el sentido físico era al contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos decir que no existe ningún dolor de vientre, que venga por exceso de calor o por calor, pero tampoco existe dolor de cabeza que venga por un origen de frío. Entonces, este órgano de la vejiga tiene representado su meridiano en el cuerpo. Ya dijimos una vez, vamos a repasar ahora, a recordar. Y es que empezaba o iba desde el ojo hasta el dedo, o el recorrido era desde el dedo hasta ojo. Entonces, desde meñique, empezamos desde el final, pero para seguir esta trayectoria, desde este quinto dedo, venía por la parte más externa del pie, ascendía por la pierna, iba por detrás, ascendía, recorría toda la espalda, venía por la parte posterior de la cabeza, hasta llegar exactamente hasta el ángulo interno del ojo. Entonces, como referencia, habremos visto más de una vez que una persona, cuando está muy cansada, hace este gesto de estar completamente masajeando, tocándose esta parte. Entonces eso significa que está muy cansado, que ese meridiano
se estimula, se autoestimula de esa manera, porque ha llevado la actividad en el día pues, de una manera fuerte, o que también puede ser que esta vejiga esté cansada, digamos así, ¿no? Energéticamente esté muy baja. Entonces,